Hola a todos, mis queridos amantes de las historias que nos llegan al alma. Sean más que bienvenidos a nuestro rinconcito en YouTube, donde desentrañamos esos momentos que nos hacen sentir, que nos tocan fibras que ni sabíamos que existían. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una escena que ha dejado a miles sin aliento, una conjunción perfecta de talento, química y pura emoción, Can Yaman y Demet Özdemir en un momento que te conmoverá hasta lo más profundo. Si aún no te has suscrito a este canal, ¿a qué esperas? Dale al botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en el mundo del entretenimiento y las emociones a flor de piel. Te aseguro que cada vídeo vale la pena. Ya sabéis que Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores, son fenómenos. Han conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento innato y sobre todo, esa chispa que parece incendiar la pantalla cada vez que comparten escena. Pero hoy, no vamos a hablar de una escena cualquiera. Vamos a diseccionar ese momento específico, esa pequeña joya de actuación que ha resonado tanto en nosotros, que ha provocado suspiros, alguna que otra lágrima y sobre todo, una profunda conexión con los personajes que interpretan. Hablamos de esa escena, sí, la que todos tenéis en mente, donde la vulnerabilidad se mezcla con la fuerza, donde las miradas dicen más que 1000 palabras y donde la tensión palpable se convierte en una obra de arte. ¿Recordáis esa escena donde Sanem está pasando por un momento de profunda crisis, sintiéndose perdida y traicionada, y Can llega? No es solo su presencia física, es la forma en que se acerca, la lentitud con la que se mueven sus manos, la manera en que sus ojos buscan los de ella, no con juicio, sino con comprensión y un dolor compartido. Es en esos instantes donde realmente vemos la maestría de estos dos artistas. Analicemos los detalles, porque son esos pequeños matices los que construyen la grandeza. Cuando Can se acerca a Sanem, hay una vacilación inicial, casi imperceptible, que habla de su propio miedo a empeorar las cosas, a no saber cómo aliviar el sufrimiento de la mujer que ama. No es una llegada triunfal, es una llegada cautelosa, llena de empatía. Y Demet. Su interpretación de Sanem en ese momento es magistral. Cada temblor de su labio, cada lágrima furtiva que se escapa, cada respiración entrecortada, nos grita el dolor que está sintiendo. No hay artificio, no hay sobreactuación. Es la pura esencia de la angustia humana. Sus hombros caídos, la forma en que evita el contacto visual al principio, todo comunica una profunda herida emocional. Imaginen la presión de estar en el ojo público, de saber que miles de personas están observando cada uno de tus movimientos, y aún así, lograr proyectar esa fragilidad tan real. Demet lo consigue con una sutileza que desarma. No es una actuación, es una entrega total al personaje, un reflejo fiel de las emociones que atraviesa Sanem. Pero entonces ocurre la magia. Can, con una suavidad que desarma, acerca su mano y acaricia suavemente su rostro. Es un gesto tan simple pero tan cargado de significado. Es un estoy aquí, un no estás sola, un veo tu dolor y me duele también. Y en ese contacto, algo en Sanem se quiebra, pero de una manera liberadora. Empieza a llorar de verdad, no de desesperación, sino de alivio, de sentirse vista, de sentir que hay alguien que la entiende sin necesidad de muchas palabras. La forma en que sus cuerpos se acercan, como ella se apoya instintivamente en él, es la manifestación física de esa conexión profunda que los une. No hay prisas, no hay gestos exagerados. Es un abrazo que se construye lentamente, un refugio mutuo en medio de la tormenta. En ese contacto se sella un pacto tácito, un entendimiento que trasciende las palabras. Can no necesita decir lo siento o te entiendo, su caricia es el eco de esas frases, pero con una profundidad que solo el contacto físico puede otorgar. Lo que hace esta escena tan conmovedora es la vulnerabilidad compartida. Can no se presenta como el salvador invencible, sino como un ser humano que también siente el peso de la situación, que sufre al ver sufrir a Sanem. Su mirada no es de superioridad, sino de solidaridad. Y Sanem, en lugar de aferrarse a su orgullo herido, se permite ser vulnerable, se permite mostrar su debilidad ante la persona que ama. Esta honestidad emocional es lo que nos atrapa, lo que nos hace empatizar con ellos de una manera tan profunda. Creemos en su amor porque lo vemos en estos momentos de fragilidad, donde las defensas caen y solo queda la verdad del corazón. Es en la adversidad donde el amor se pone a prueba, y es en esta escena donde vemos la verdadera fortaleza de su vínculo. No es un amor idealizado, es un amor imperfecto, humano, que se nutre de la aceptación de las debilidades y del apoyo incondicional.
Además, consideremos la dirección. La forma en que la cámara se enfoca en su rostro. Ese en sus ojos, en las pequeñas interacciones, crea una intimidad que nos transporta directamente a la escena. Los silencios son tan importantes como las palabras, o la ausencia de ellas. Cada pausa, cada respiración, es cuidadosamente orquestada para maximizar el impacto emocional. La iluminación, probablemente suave y tenue, contribuye a crear esa atmósfera íntima y melancólica. No se necesita un gran despliegue de efectos especiales para crear una escena memorable, a veces, la autenticidad y el talento son suficientes. La cámara se convierte en un observador cómplice, invitándonos a ser testigos de este momento íntimo. Los planos cerrados en sus rostros capturan cada matiz de su expresión, permitiéndonos sentir su dolor, su alivio y su conexión de manera casi tangible. Y hablemos de la química. O esa química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es algo que no se puede fingir, es algo que se siente. En esta escena, esa química se manifiesta no solo en la atracción física, sino en una comprensión mutua, una resonancia emocional que va más allá de lo superficial. Cuando sus miradas se cruzan, es como si se reconocieran en un nivel espiritual. Se entienden sin necesidad de explicaciones complejas. Esa conexión genuina es lo que hace que su relación en pantalla sea tan creíble y tan apasionante. Es esa chispa que trasciende el guión, que emerge de la profunda conexión entre dos actores que han sabido dar vida a sus personajes con una entrega total. La forma en que sus miradas se buscan y se encuentran, la ligera inclinación de sus cabezas, incluso la forma en que sus respiraciones se sincronizan momentáneamente, todo habla de una complicidad que va más allá de lo profesional. Para quienes quizás no recuerden la serie en la que se desarrolla esta escena, se trata de Erkencikus, una telenovela turca que se convirtió en un fenómeno global. Can interpreta a Candivit, un fotógrafo exitoso y algo cínico, y Demet da vida a Sanemide, una joven aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador. Sus vidas se cruzan de una manera inesperada y a partir de ahí, comienza una historia de amor llena de altibajos, malentendidos, pero sobre todo, de un amor profundo y verdadero. Esta escena en particular, que se sitúa en un punto crucial de su relación, es un reflejo perfecto de la complejidad y la intensidad de sus sentimientos. La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama y momentos de gran emotividad, supo capturar la esencia de una historia de amor moderna, y esta escena es, sin duda, uno de sus puntos álgidos. Lo que me fascina de esta escena es cómo lograron transmitir una montaña de emociones en un lapso de tiempo relativamente corto. No hay diálogos extensos que expliquen cada sentimiento. Son las miradas, los gestos, la cadencia de la voz, la forma en que sus cuerpos interactúan lo que nos cuenta la historia. Es un recordatorio de que a veces, las cosas más profundas se comunican en el lenguaje del corazón, un lenguaje universal que todos podemos entender. La economía de palabras en esta escena es precisamente lo que la hace tan poderosa. Nos obliga a prestar atención a los detalles, a leer entre líneas, a interpretar las emociones a través de las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Es un masterclass de actuación silenciosa. Y para aquellos que han vivido sus propias experiencias de desamor, de sentirse perdidos o de encontrar consuelo en los brazos de alguien especial, esta escena resuena de una manera muy personal. Nos recuerda la importancia de tener a alguien que nos ofrezca un refugio seguro, alguien que nos vea en nuestros peores momentos y aún así nos elija. Es un testimonio del poder curativo del amor y de la conexión humana. Esta escena se convierte en un espejo de nuestras propias experiencias, validando nuestros sentimientos y recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. El amor, en su forma más pura, es un acto de valentía y de entrega, y esta escena lo demuestra con una intensidad desgarradora. Por eso, cuando hablamos de emoción pura, esta escena es el epítome. No hay filtros, no hay pretensiones. Es la cruda y hermosa realidad de dos almas encontrándose en medio del dolor y encontrando consuelo la una en la otra. Can y Demet no solo actuaron, sintieron la escena. Y esa autenticidad es lo que la hace inolvidable. Es ese tipo de actuaciones las que nos dejan pensando, las que nos inspiran y las que sin duda, nos conmueven hasta las lágrimas. La palabra autenticidad cobra todo su sentido aquí. No vemos a Candivit y Sanemide actuando, vemos a dos seres humanos en un momento de profunda conexión emocional, y eso es lo que nos hace vibrar. Así que si aún no habéis visto esta escena, os invito encarecidamente a buscarla. Y si ya la habéis visto, volved a ella.
Redescubrid la belleza de estos momentos que nos recuerdan la fuerza del amor y la profundidad de las emociones humanas. Can Yaman y Demet Özdemir nos han regalado un tesoro con su talento y su conexión, y esta escena es sin duda una de las gemas más brillantes de su trayectoria. Es un recordatorio de por qué el arte en su máxima expresión tiene el poder de trascender barreras y tocar las almas. En resumen, hemos explorado esa escena icónica de Can Yaman y Demet Özdemir, desentrañando los detalles de su actuación, la química palpable y la poderosa conexión emocional que la hace tan conmovedora. Hemos visto cómo la vulnerabilidad compartida, la dirección sutil y la autenticidad de los actores se combinan para crear un momento inolvidable que nos llega directamente al corazón. Hemos desglosado cada gesto, cada mirada, cada silencio, para comprender la profundidad de lo que se transmitió en esos breves minutos. Es un análisis que busca honrar la maestría de estos artistas y la magia que crearon juntos. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les pareció esta escena? ¿Les conmovió tanto como a nosotros? Me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias en los comentarios de abajo. Compartan sus pensamientos, sus impresiones, todo lo que esta escena les haya hecho sentir. ¿Hubo algún detalle que les llamó especialmente la atención? ¿Han vivido situaciones similares en sus vidas que les hagan conectar aún más con este momento? Su participación es lo que hace que este canal sea un espacio de intercambio y conexión. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa chispa de emoción que buscamos compartir aquí, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta joya. Hagamos que la magia de esta escena llegue a más corazones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo de las emociones en la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos tocarán el alma. Hasta la próxima.